Las violaciones masivas de derechos humanos han venido repitiéndose a lo largo de los siglos y, como conocemos, no ha existido en la historia consenso acerca de cómo enfrentarlas. Diversos han sido los medios empleados para tratarlos: tribunales internacionales, juicios ordinarios, purgas extrajudiciales, amnistías, venganzas privadas e incluso olvido. La historia muestra que el tratamiento de las violaciones masivas de derechos humanos es una tarea más difícil que la de tratar delitos ordinarios, aun cuando los actores que fueron responsables de aquellos crímenes hayan perdido poder e influencia. De hecho, si nosotros pensamos en los crímenes del siglo XX, las grandes matanzas y genocidios del siglo XX, vamos a encontrar un hilo conductor que es la impunidad. De hecho, se ha llegado a sostener que es más difícil condenar a una persona que mató a 100.000 que a alguien que mató a uno. Ahora, ¿por qué nosotros elegimos este tema de investigación? Nosotros entendemos que la democracia se basa en la ley y ningún grupo, funcionarios públicos, militares, etcétera, deben estar por encima de esa ley. Los juicios, por otra parte, tanto nacionales como internacionales, aumentan la viabilidad de los sistemas democráticos, dado que si los imputados son lo suficientemente fuertes para impedir su juzgamiento, entonces la democracia es débil. En tercer lugar, como medios para descubrir la verdad, los juicios son necesarios para fortalecer el sentido de responsabilidad de los funcionarios del Estado en particular y de toda la sociedad en general. Finalmente, los juicios son necesarios para afirmar la supremacía de los valores éticos, morales y jurídicos de una sociedad. Ahora bien, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y de convenciones específicas, tales como la protección contra la tortura o la discriminación, el establecimiento también por parte de Naciones Unidas de comités dirigidos a controlar el cumplimiento de ellas, tales como la eliminación de la discriminación contra la mujer, la racial, sobre los derechos sociales, económicos, culturales, la protección de obreros migrantes y sus familias, etc., constituyeron un paso importante, pero solo se vinculaba con la responsabilidad internacional del Estado en el que esos hechos se cometían. Ahora, quedaba por ver qué pasaba con las responsabilidades individuales, ¿sí? Qué pasaba con respecto de las personas. Aquí aparecieron tres caminos. El primero es el juzgamiento de los vencedores. Esto significa, a partir de Nuremberg, aquel que gana una guerra juzga a los vencidos con numerosas implicancias, obviamente, pero simplemente se trataba de una respuesta a un problema urgente. El segundo supuesto es respecto a los juzgamientos por tribunales del propio país. Esto ha ocurrido en numerosos países. Argentina es un ejemplo con todo el proceso de justicia que se está llevando adelante en Argentina en dos etapas, del 83 al 86 y del 2003 a la fecha. Y finalmente la creación de tribunales internacionales, esto es, tribunales permanentes. Esta es la base de nuestra investigación. Obviamente, la construcción de un tribunal internacional se sustenta en el fracaso de los sistemas judiciales locales. Es decir, cuando nosotros no tenemos un sistema judicial que dé una respuesta, ahí aparece la jurisdicción internacional. De hecho, hay un apotegma que dice: juzga o entregas. O juzgas vos o lo entregás para que lo juzguemos nosotros. En Argentina, desde cuando se investigaron los delitos de lesa humanidad aquí ocurridos, mientras estuvieron vigentes del año 86-87 hasta el 2003 las leyes de impunidad, la obediencia debida y punto final, tanto en Italia, Alemania, Francia y España estuvieron funcionando tribunales locales y llevando adelante investigaciones respecto a lo que ocurría aquí en Argentina. Cuando los juicios se reactivan en el año 2003, esos juicios quedan fuera de esquema y finalmente los juicios se siguen llegando aquí adelante e incluso, algo que es muy interesante, fue incorporando toda esa documentación, toda la prueba que se hizo en estos países, se incorporó en los juicios que se estaban tramitando en Argentina. Por supuesto, estas jurisdicciones internacionales que forman parte de nuestra investigación tienen numerosas dificultades.
simplemente mencionarlas: la tipificación de los delitos, cómo ensamblar las dos ramas del derecho, el derecho penal y el internacional, la discusión sobre las garantías constitucionales del derecho penal y del proceso penal, la redeterminación del ámbito espacial de la ley penal, es decir, la aplicación de la ley en el territorio. Nosotros conocemos los 4 principios: el principio territorial, el real o de defensa, el del universal y el de la personalidad o extraterritorialidad activa y pasiva. Y finalmente la aplicación temporal de la ley penal con la creación de tribunales ex post facto y demás. En este sentido, y para finalizar, el objetivo general de nuestra investigación es analizar el carácter fáctico y jurídico del concepto de jurisdicción penal en el Estatuto Penal de la Corte Internacional dentro del marco de las relaciones internacionales entre Estados que demuestran dificultades para consensuar un sistema penal internacional. Muchas gracias. Bien. Cuando nosotros escuchamos la introducción que hizo Sergio de nuestra temática de investigación, me parecía a mí interesante detenerme en algunos puntos en particular. A modo de ejemplo, uno de los grandes problemas, si nosotros retrotraemos la mirada a la década del 40, que hemos tenido desde la comunidad internacional y desde los estados, es casualmente esta intención de yuxtaponer los principios del derecho internacional con los principios del derecho penal. Esto significa, el derecho internacional se caracteriza por tener relaciones de coordinación. El derecho penal se caracteriza por ser típico de relaciones de subordinación. Esto hace necesariamente que haya que buscar una estructura que abarque ambas. Esto costó muchísimo tiempo porque se requería de mucha voluntad política. Era una época en la que el concepto de soberanía era un concepto muy duro, muy rígido, no había todavía distinción entre ejercicio y titularidad. Entonces los estados sentían que si cedían al principio de territorialidad de la ley penal, disminuía su soberanía. En consecuencia costaba mucho, es más, se iban a la extraterritorialidad. Vamos a juzgar a españoles que sufrieron en otros países en virtud de la nacionalidad. Lejos de intentar someterse a un régimen internacional, la idea era ampliar ese concepto de soberanía. Claro, entonces, naturalmente, esto generó bastantes dificultades a los fines de poder llegar a tipos penales a nivel internacional, y es por eso que nosotros desde nuestro marco de investigación hablamos del derecho internacional penal como el antecedente del derecho penal internacional que se va a conformar con el Estatuto de Roma de 1998. Claro, es evidente que cuando nosotros pensamos en esto que decimos, bueno, los estados, lejos de querer someterse a generar tipos penales internacionales y cortes penales internacionales, porque de hecho se dieron a generar tipos, pero el punto era el juzgamiento. ¿Quiénes los juzgaban? Los tribunales locales. ¿Se planteaba una corte penal internacional en el 40? No, en el 50 tampoco, en el 60 tampoco, en el 70 tampoco, en el 80 tampoco. Esto es, se fueron buscando diferentes mecanismos porque lo que se notaba era Bélgica, España, entre otros casos, que atinaban más a sostener su soberanía por sobre sus ciudadanos en forma activa o pasiva y decir, nosotros tenemos competencia extraterritorial para juzgar esos delitos. Claro, entonces, el punto más neurálgico se da en poder comprender cómo esas estructuras diferentes de ambos sistemas se pueden complementar en algún momento, ¿no es cierto? Y de esta manera, cuando recorremos diferentes ejemplos, como por ejemplo España, que tienen diferentes principios de extraterritorialidad, tenemos que volver a las bases y pensar en el concepto de subjetividad internacional. Cuando vamos por ese camino, ¿a qué llegamos? En el derecho internacional clásico, la subjetividad internacional estaba dada por los estados. Los estados eran los primeros y los únicos sujetos hasta la aparición de Naciones Unidas y lo que en internacional público se llama la tercera etapa del derecho internacional público, que es el derecho internacional contemporáneo, el actual, que empieza a reconocerse la subjetividad de las organizaciones internacionales y también empieza de a poco a reconocerse la subjetividad del individuo. Pero el punto es, esa subjetividad del individuo, ¿cómo se reconoce? ¿Por qué mecanismo?
Claro, tenemos por un lado este concepto de Estado soberano muy fuerte, muy poderoso, que todavía está haciendo mucho ruido para poder llegar a avanzar en esta idea de complementar ambas ramas del derecho. Entonces, acudimos a la doctrina, ¿no es cierto? Conforti decía que la comunidad internacional está conformada por gobernantes para gobernados. Fíjense, ¿no es cierto?, el concepto. Friedman, por otro lado, dice, se distingue al individuo como sujeto de derechos y de obligaciones. Y para él la fórmula es obligar a los estados a que respeten sus prerrogativas donde quiera que se encuentren. Entonces, claro, un poco un pensador que viene a ser un intermedio entre esto es Akerhurst, que dice, señores, los individuos tienen subjetividad internacional por derivación de los estados. Esto es porque los estados lo admiten. Pero esta estructura de pensamiento está dada para la subjetividad activa del individuo, en virtud del avance del derecho internacional de los derechos humanos y en virtud del avance del derecho internacional humanitario, todo lo cual termina confluyendo en la misma cuestión. Esto es, Naciones Unidas tiene como fines y propósitos sostener la paz y la seguridad internacionales. Dentro de este esquema de pensamiento, desaparece la protección diplomática y aparece el derecho internacional de los derechos humanos, y en materia de derecho penal tenemos un problema porque la comunidad internacional quiere juzgar crímenes internacionales, pero el punto es quién es el juez, y el punto es cuáles son los crímenes internacionales, y el punto es cómo hacemos para determinar esto. Desde ese punto de vista, claro, claramente la legitimación activa no había ningún problema. ¿Por qué? Porque siguiendo Akerhurst por derivación, decimos muy bien, todo sujeto, todo individuo que se sienta lesionado en sus derechos fundamentales va a tener las vías procesales que los estados pactaron. Y esta es la base del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, acá falta una pata. ¿Qué ocurre con aquel individuo que lesiona desde cualquier lugar del Estado que ocupe, que lesiona los derechos de otros individuos, o de una sociedad en general, o de un pueblo en general? Entonces, claro, indudablemente, todo nuestro eje transversal de investigación fue poder encontrar el mecanismo que se utilizó para poder unir esta legitimación pasiva y activa desde un derecho penal internacional que efectivamente respete las garantías de los individuos sometidos a proceso. Muchas gracias. Nuestra primera aproximación entonces al derecho internacional penal tiene que ver con los tribunales militares de Nuremberg y de Tokio. Los antecedentes jurídicos que tienen los estatutos de ambos reconocen diferentes declaraciones y pactos previos que fueron utilizados como argumento de las potencias vencedoras para poder juzgar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos podemos encontrar a los convenios de La Haya de 1899 y de 1907, el Tratado de Versalles de 1919 que condena el uso de las guerras de agresión. Podemos encontrar también al Pacto de la Sociedad de Naciones en 1920 que prohíbe el uso de las guerras de agresión. En 1928 tenemos el Pacto Bryan-Kellogg, donde directamente se renuncia al uso de la guerra como una política nacional. Pero claro, como hemos visto, todos estos instrumentos solamente están dirigidos a los estados y no a los individuos. Por eso reviste especial importancia la Declaración de Moscú de 1943, donde las potencias aliadas en ese momento declararon que todos los crímenes cometidos por los jerarcas nazis deberían ser juzgados por la ley local y que si no hubiera localización, entonces por acuerdo de los aliados. En este momento, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. Vamos a agregar entonces a Francia ya en 1945, en octubre de 1945, en el Acuerdo de Londres, donde aparece como anexo el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg. Y tenemos en julio de 1945 la Declaración de Potsdam, donde en lugar de tener a la URSS vamos a tener a China, que va a dar lugar al pedido de rendición de los japoneses para que luego, a través de una proclama especial del comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general MacArthur,
se realizara el estatuto, se presentara el estatuto de la creación del Tribunal Militar de Lejano Oriente, que es el de Tokio. Los estatutos de ambos tribunales tipifican, son muy similares, tipifican 3 crímenes en particular: contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad. Estos 3 crímenes van a ser la base sobre la cual se va a juzgar a jerarcas nazis, por un lado, y a los japoneses, por otro, con la inmunidad dada al emperador, que fue quien negoció también la rendición y fue excluido por su calidad de emperador. Ahora bien, es sumamente importante entender también que a través de los juicios de Nuremberg y de Tokio se juzga a 24 jerarcas nazis y a 28 japoneses, donde tenemos 11 condenas de sentencias de muerte en Nuremberg, 7 en Japón, prisión perpetua en general y condenas de 20 a 10 años en ambos tribunales. Y todo ello se da en el marco de una serie de críticas que se le dieron, que fueron dadas desde la comunidad internacional, porque claramente los tribunales van en contra de derechos y principios del derecho penal. En ellos vamos a hacer especial hincapié en 4 que tienen que ver con, en primer lugar, principio de legalidad. Tenemos que los estatutos son sancionados luego de cometidos los hechos, con lo cual el principio de legalidad claramente es violado, pero tenemos obviamente desde la doctrina sectores que dicen que en realidad, en base a todos estos antecedentes de los que estuvimos hablando primero, lo que se estaría haciendo es fundarse en el ius in bellum, en el derecho internacional humanitario y en el incumplimiento por parte de estos individuos. Ahora bien, no es el único caso, no es el único principio que tenemos donde encontramos una violación, sino que también, por ejemplo, tenemos el de juez natural. Ambos tribunales fueron concebidos luego de sucedidos los hechos y los jueces que fueron asignados para cada caso están considerados también en sus estatutos y claramente son designados por las potencias vencedoras, con representantes de las potencias vencedoras. En Tokio la diferencia es que aparecen más jueces que tienen que ver con el sudeste asiático porque es ante quienes se rinde Japón, pero sigue siendo son jueces que están designados especialmente para este caso. Tenemos obviamente el doble conforme, no hay posibilidad de recurrir estos fallos. En el caso de Nuremberg, por ejemplo, se crea una comisión ya en el marco de las Naciones Unidas para el seguimiento en Alemania, pero no hay posibilidad de recurrir a los fallos. Y el último caso es el de defensa en juicio e igualdad de armas, donde las atribuciones que tenían jueces y fiscales eran mucho mayor que las que tenían los abogados y las partes podrían declarar, por una mera declaración, entender que las organizaciones eran organizaciones criminales, no hacía falta prueba en sentido de todo lo que fuera de público conocimiento y podía extraerse a los abogados y al acusado de la sesión y continuar con la audiencia. Todo ello, como veremos a continuación, son las principales críticas que se le hacen a los tribunales de Nuremberg y de Tokio, pero que no dejan de ser antecedentes importantes dentro de lo que nosotros entendemos el paso de derecho internacional penal al paso del derecho penal internacional. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a desarrollar los tipos penales creados a partir del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a comenzar con el delito de genocidio, que el primer acercamiento que tenemos al término genocidio surge en 1944 con un abogado polaco llamado Rafael Lemkin, que tuvo que huir del nazismo. Y Lemkin entiende que el genocidio es un conjunto de acciones coordinadas que tienen como fin aniquilar un grupo nacional. Lemkin crea este término genocidio utilizando 2 términos: el término genos, del que proviene del griego, que significa pueblo, y el término cidio, que proviene del latín y significa matar. Gracias a los diferentes aportes que fue realizando Lemkin en distintas sesiones de las Naciones Unidas, se llegó a la creación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Luego podemos determinar que el término genocidio se engloba en 2 etapas. De 1944 a 1948, que es el surgimiento del término genocidio,
y de 1991 a 1998 podemos decir que es la puesta en práctica, por decirlo de alguna forma, de este delito, que consiste en la creación de tribunales internacionales para la sanción y condena de este tipo penal. Hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra humanidad muchos casos de genocidio, pero recién la primera condena por el delito de genocidio se da en 1998 con el Tribunal de Ruanda, donde es el primero que condena por este tipo de delito. Otro de los tipos penales desarrollados ha sido el crimen de lesa humanidad. El primer acercamiento que tenemos al crimen de lesa humanidad se da en 1915, cuando los estados de Gran Bretaña, Francia y Rusia condenan al gobierno turco por la masacre realizada con el pueblo armenio. Luego, con la carta del Tribunal de Nuremberg en 1945, se da una definición acerca de lo que sería un crimen de lesa humanidad, pero incorporan a la definición que se tiene que dar durante una guerra o en una guerra. Esto trae una discusión en cuanto a cuándo se puede empezar a hablar de un crimen de lesa humanidad, si se requiere que haya un proceso bélico o no. Pero finalmente en el Estatuto de Roma de 1998 se termina con esta discusión estableciendo que cuando se cometan determinadas acciones, como por ejemplo asesinato, aniquilamiento, tortura, desaparición forzada, sin importar si estamos ante un proceso bélico o no, se va a juzgar y se va a sancionar como crimen de lesa humanidad. Y una de las principales características de estos crímenes de lesa humanidad es la característica de la imprescriptibilidad. Por último, el tipo penal de torturas y tratos inhumanos. El primer acercamiento lo tenemos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego tenemos la Declaración Europea de Derechos Humanos. Y se termina este desarrollo del término con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Tortura y Tratos Inhumanos de las Naciones Unidas. De la definición que nos brinda esta convención podemos desprender que existen 5 elementos que tiene este tipo de delito, que tiene que ser una acción, tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener una finalidad, que puede ser por ejemplo una coacción o obtener algún tipo de confesión o información de un tercero. A su vez tiene que haber un daño severo, ¿sí?, y grave. Y por último, otro de los elementos se trata de el sujeto, ¿sí?, que el sujeto tiene que ser un funcionario público. ¿Qué nos van a permitir estos 5 elementos? Nos van a permitir diferenciar trato inhumano de tortura, ¿sí? Y el elemento en el cual radica la importancia para determinar esta delimitación va a ser en el sufrimiento. Tiene que haber un sufrimiento grave, ¿sí?, y severo para poder determinar que ha habido una tortura, si no estaremos ante un caso de un trato inhumano. Los tribunales ad hoc son aquellos creados a raíz de conflictos específicos con el objeto de juzgar crímenes que son calificados en el derecho internacional como gravísimos, como ser el genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tienen como antecedente los juicios de Nuremberg y Tokio, que fueron realizados post-guerra mundial para juzgar crímenes cometidos en dicha guerra. Entonces, menciono esto porque generó la base para crear tribunales que juzguen dichos crímenes reconocidos. Entonces, a raíz de eso, se crean mediante el Consejo de Seguridad los tribunales ad hoc. La diferencia acá radica, primeramente en el tiempo en que se realizan durante el conflicto y no post-conflicto, como en el caso de los antecesores mencionados, y además que son creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello es realizado en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, dado que, si bien el Consejo de Seguridad no es un órgano con competencia para generar dichos tribunales, al ser la situación reinante en los países ex-Yugoslavia y Ruanda de violaciones gravísimas de derechos humanos, se sintió la necesidad de hacer una intervención
por parte de un órgano internacional, dado que las violaciones estaban generando una inseguridad en la paz internacional y en la seguridad internacional. Esta creación de estos tribunales tuvo una triple funcionalidad, o sea, punitiva, preventiva y simbólica. Punitiva en cuanto al juzgamiento de los crímenes mencionados, preventiva como finalidad de disuadir la perpetuación de nuevos crímenes de esa índole, y simbólica en cuanto representaba la voluntad internacional de condenar crímenes de lesa humanidad y genocidio, y además en contribuir al restablecimiento de la paz y del Estado de Derecho. No obstante, se generaron ciertas críticas a nivel internacional en cuanto, primeramente, la competencia mencionada anteriormente del Consejo de Seguridad, porque al ser un órgano político se cuestionaba cómo eso iba a afectar en las decisiones de los tribunales, y también se decía que las decisiones de los tribunales iban a estar supeditados a la voluntad de los estados. Esto, si bien tiene sustento en principios de legalidad y además en otros principios que no fueron enteramente respetados dentro de los tribunales, como ser la irretroactividad de la ley penal, el juez natural, non bis in idem, debido proceso y nulo crimen sine lege, de todas formas se puede considerar que es un gran avance en materia de derecho internacional en cuanto sirvió de base para la confección y aprobación posteriormente del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dejando claro esto, quisiera detenerme a explicar una cuestión de que en estos dos tribunales de ex Yugoslavia y Ruanda se toman elementos plenamente internacionales, por ende son llamados tribunales internacionales. Ahora, a raíz de esto surgen otros tribunales y otras salas especiales bajo la misma lógica, en el sentido que son creados a raíz de conflictos en países específicos y en la materia en cuanto a los crímenes que se juzgan, pero varían en cuanto a su composición y funcionamiento, porque son tribunales de lo que se denomina híbridos, en tanto contienen elementos del derecho internacional y del derecho nacional. Entonces, estos tribunales los llamaremos tribunales internacionalizados. Para citar algunos ejemplos de estos tribunales, les comento que está el de Sierra Leona, el de Camboya, el de Timor-Leste y el tribunal iraquí, para citar algunos. La principal diferencia de estos tribunales con respecto a los citados anteriormente es justamente esta composición que se realiza y por tanto hace que se les diferencie no solamente los anteriores, sino entre sí. Entonces, para agrupar en cuanto a algunas diferencias y similitudes, en cuanto a las competencias personales, territoriales y temporales, esas son definidas según el conflicto y la naturaleza del conflicto que dio lugar a la creación de los tribunales. Otros elementos, como por ejemplo las penas, son determinadas según lo que permite o lo que no permite la legislación interna de cada país. Por otro lado, es importante destacar que la creación no es dada mediante el Consejo de Seguridad, sino en algunos casos por acuerdos entre el gobierno y la ONU, como es el caso de Sierra Leona y Camboya. En otros casos es creado a raíz solamente del gobierno, como sería las salas especiales para el derecho iraquí. Y por otro lado está el caso de Timor-Leste, que es distinto porque surge a raíz de una comisión investigadora que se dio lugar en Timor Oriental, que a raíz de un informe que probaba que habían habido violaciones de derechos humanos gravísimos, recomendó la creación de un tribunal especial. Entonces es de ahí que el Consejo de Seguridad, después de varias resoluciones, admite la creación de este tribunal. Si vemos que existen diferencias entre estos tribunales internacionales y los tribunales internacionalizados, vemos que ambos llevan al mismo fin, el cual es combatir la impunidad y restablecer el Estado de Derecho y la paz. El origen de los debates que dieron lugar a la conformación de la Corte Penal Internacional se encuentra en las discusiones habidas al momento de determinar la modalidad de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estas discusiones no se ciñeron a un segmento determinado de tiempo, sino que se extendieron durante más de medio siglo y todavía siguen en la actualidad, por cuanto hay aristas propias del Estatuto de la Corte Penal Internacional que aún hoy se siguen debatiendo. En este contexto de discusiones se dieron lugar al origen de los 4 tribunales
fundamentales en esta materia, como fueron primeramente el Tribunal de Nuremberg, luego el Tribunal de Tokio, el Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda y también el de Sierra Leona. Estos tribunales recibieron fuertes críticas de la doctrina y la política internacionales, fundamentalmente porque se entendía que no eran respetuosos de elementales principios y garantías del derecho penal, como eran, en primer lugar, el principio de legalidad, por cuanto los acusados eran juzgados por crímenes que habían sido tipificados con posterioridad a la comisión del delito. En segundo lugar, se entendió que tampoco se respetaba el principio del juez natural, por cuanto los tribunales habían sido conformados con posterioridad a la comisión del delito, y en algunos casos tampoco el principio del non bis in idem, por cuanto se entendía que en algunos casos estos delitos ya habían sido juzgados por otros tribunales. En este contexto de debates, recién en el año 1998 se logró la firma del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual tenía como característica fundamental la incorporación de la cuestión penal en la órbita del derecho internacional mediante un modelo que, gracias a la voluntad política de los estados, permitió sanear estas deficiencias mediante un modelo que resultaba respetuoso tanto del principio del non bis in idem, del principio de legalidad y de la garantía del juez natural y del debido proceso, entre otros elementales principios. En el marco de estos debates, si bien varios fueron los tópicos que fueron objeto justamente de debate, hay dos que sobresalieron. En primer lugar, la determinación de la jurisdicción que iba a tener la Corte Penal Internacional, y en segundo lugar, la tipificación de los delitos y las conductas sobre los cuales podría juzgar. En este marco de referencia, cabe decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas delegó en la Comisión de Derecho Internacional la elaboración del proyecto justamente de Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este primer esbozo incluía 3 opciones respecto de la cuestión de la jurisdicción. La primera de ellas establecía que la Corte iba a tener jurisdicción exclusiva para aquellos asuntos que fueran de su competencia. La segunda opción, en realidad lo que determinaba era una jurisdicción concurrente entre la Corte y los ordenamientos jurídicos nacionales. Y la tercera opción lo que preveía era el otorgamiento de competencias en segunda instancia para la revisión de fallos dictados por los tribunales nacionales respecto de las materias que eran de competencia. Respecto de la primera opción, esto es la de la jurisdicción exclusiva, como la tercera, que es la de la jurisdicción en segunda instancia, el principal conflicto que se generaron en los debates fue el hecho de que se entendió que esto iba a generar un conflicto respecto del concepto de soberanía de los estados. Respecto del tercero, esto es de la jurisdicción en segunda instancia, también se entendió que incluso era impracticable por los diferentes ordenamientos jurídicos que tenían de los estados. La segunda opción, esto es la de la jurisdicción concurrente, si bien tuvo favorable acogida, también dio lugar a nuevos debates y esto determinó que la solución a esta disyuntiva que se planteara fuera eminentemente práctica, mediante la determinación de manera casuística de los casos en los cuales la Corte tiene competencia. Respecto de la jurisdicción, cabe decir que esta fue establecida primeramente en el preámbulo, pero también en el artículo primero, el artículo 17, el artículo 18 y el artículo 19 del Estatuto de la Corte. La sustancia de esto se encuentra en el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establece que la Corte deberá declarar la inadmisibilidad de una acción en aquellos supuestos en los cuales el primero de ellos es cuando la cuestión ya ha sido objeto de investigación en un ordenamiento nacional y se haya determinado que no había elementos como para instar la acción. El segundo caso es en aquellos supuestos en los cuales la cuestión sea objeto de investigaciones en ese mismo momento en los tribunales nacionales. La tercera es aquellos casos en los cuales el denunciado ya haya sido sometido a proceso por la conducta alegada. Y el tercero es aquel supuesto en el cual la cuestión se entienda que no reviste la gravedad suficiente como para justificar el dictado de una decisión por parte de la Corte. Cabe establecer que en los primeros casos, es decir, en los casos en los cuales ya se sometió a proceso, se establece una excepción muy importante, que es en aquellos casos en los que
la Corte entienda que no hubo, que hubo falta de disposición para juzgar o bien que hubo imposibilidad para hacerlo por parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Como dije, la otra cuestión que se discutió largamente es respecto de la tipificación, de la cual ya nos referimos con anterioridad, pero que claramente dio lugar a 4 tipos penales, que es los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. Respecto del crimen de agresión, en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, cabe decir que si bien se mantuvo la redacción de sus 4 antecedentes, esto es, de los estatutos de Nuremberg, Tokio, la ex Yugoslavia y Ruanda, la conceptualización resultó más abarcativa en primer lugar y lo que fue fundamental es que no se estableció la necesidad de que exista un vínculo entre la comisión del acto y un conflicto armado. Respecto de los crímenes de guerra, si bien es cierto que estos dieron lugar a un profundo debate por la oposición ferviente demostrada por la delegación de los Estados Unidos respecto de la incorporación de los actos individuales cometidos durante la guerra, no es menos cierto que se incluyeron conductas que hasta ese momento no habían sido reconocidas, como el crimen del apartheid, y a su vez se amplió la definición para los casos de conducción de hostilidades y protección de las víctimas. El último tipo, que es el crimen de agresión, fue el que dio lugar y sigue dando lugar a mayores debates respecto de su tipificación. De hecho, al momento de la sanción del estatuto no se incluyó y recién se incorporó mediante una enmienda firmada en junio del año 2010 en la conferencia de Kampala, en la cual se estableció que la Corte iba a tener jurisdicción para juzgar este tipo de delitos a partir del 1 de enero del año 2017. Sin embargo, a la actualidad, menos de 40 estados de los 120 que son parte del estatuto han ratificado esta enmienda. En definitiva, podemos notar que en estos temas que son tan controvertidos como es la jurisdicción, como la tipificación, si bien se han efectuado enormes avances, no es menos cierto que todavía falta un largo camino desarrollar para que efectivamente esta Corte tenga plena vigencia en cuanto al juzgamiento de estos delitos. Noten ustedes qué interesante, porque luego de escuchar todas las exposiciones, llegamos a una suerte de primera aproximación a una solución de la problemática que queda planteada en la placa número 20 casualmente, con este gráfico de un rectángulo y dentro del rectángulo un triángulo de igual base al rectángulo, en donde se relacionan adecuadamente estas relaciones de coordinación del derecho internacional público con las relaciones de subordinación del derecho penal. ¿Por qué? Porque con el Estatuto de Roma de 1998, tal cual lo señaló Ezequiel, efectivamente nace el derecho penal internacional. Esto es una nueva rama del derecho penal internacional, digo, algo novedoso, que va a cambiar sustancialmente el derecho internacional penal. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de legitimación del órgano, de legitimación del sistema, que no es poco importante, porque casualmente nos lleva a este concepto de jurisdicción penal internacional, que no existía, porque lo que teníamos era una jurisdicción internacional que intentaba abarcar crímenes penales o cuestiones penales, pero que en definitiva no llegaba por las diferentes cuestiones que ya hemos explicado. Entonces, claro, este tema de la tipificación en la instrumentación en un sistema único, en un instrumento único, no hace más que mostrarnos que efectivamente es posible, que hay muchas cosas por mejorar y que costó mucho trabajo. Y quizá acá me quiero detener un segundo porque quiero hacer como una mención especial al trabajo de la representación argentina en este seno, por cuanto fue Argentina el país latinoamericano. En las representaciones se dividió Argentina, Latinoamérica, Costa Rica, Centroamérica, Canadá, Norteamérica. Bien. En Europa teníamos Alemania como el más duro, Italia flexibilizando un poco la cosa, Francia en el medio. Pero lo cierto es que el tema de la jurisdicción era el tema, como bien explicó Ezequiel, muy complicado. Y Argentina es la que plantea el concepto de jurisdicción complementaria y donde marca y remarca esta necesidad de que los estados se obliguen a respetar esa jurisdicción complementaria con un trabajo muy eficaz de los representantes del Estado, representando a Argentina por supuesto,
Después fue acompañada por Chile, después Brasil tuvo algunos cambios, pero también terminó aceptándolo. Pero Argentina fue como que lideró un grupo importante y se llegó en definitiva a este consenso político. Nosotros luego de esta investigación llegamos a la conclusión grupal, ¿no? Qué importante el trabajo cooperativo de los estados. Esto es la escucha activa de las necesidades en un marco de una comunidad internacional de la década del 90, última década del siglo XX, en el que se había acabado el comunismo, había implosionado la URSS, había una situación, digamos, bastante de mucho movimiento en la agenda internacional, pero lo cierto es que la protección del individuo, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dieron un fuerte hincapié, un fuerte apoyo a que efectivamente se pudiera lograr este gran avance que es el inicio del derecho penal internacional. Ya vamos concluyendo. Todo lo que hemos visto a lo largo de todas estas presentaciones se enmarca en la difícil combinación de las estructuras de coordinación que importan las relaciones internacionales y la de subordinación que importan al derecho penal. El derecho penal internacional se construye, se parte desde la creación de un órgano de carácter jurisdiccional, cuya ley penal internacional habrá de entrar en rigor conjuntamente con la creación de ese órgano, por lo que importa un respeto más amplio de los principios que informan al derecho penal. Ejemplo de esto es la Corte Penal Internacional, constituida por el Estatuto de Roma de 1998 y sus 4 delitos que le establece junto a su jurisdicción complementaria. Obviamente esto tiene dificultades dentro de la misma característica de esta Corte, que tiene que ver con la complementariedad. Aquí sí hay dificultades, ya que la Corte juzga si un país no lo hace. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dentro de los países, dentro de su soberanía jurisdiccional, establecen perdones ejecutivos o legislativos, o si hay una negativa a juzgar o a sobreseer algunas investigaciones por cuestiones internas propias del sistema procesal de los países? Esto habrá que determinar si implica juzgamiento para la Corte Penal Internacional o no. Esto, si nosotros contestamos por la negativa, esto implicaría autorizar la intervención de la Corte y en el caso contrario esto no ocurriría. Por otra parte, a esos problemas, si se quiere procesales, tenemos problemas de fondo, problemas de derecho penal, vinculados con algunas tipificaciones. Aquí ya fuimos mencionando que la Corte interviene dentro de su ámbito de competencia material en el delito de genocidio, en el delito de tortura y en el delito de crimen de guerra, pero todavía se encuentra en discusión, todavía no hay acuerdo entre los países respecto del delito de agresión. Esto es una cuestión que está pendiente a la fecha. Los países no han llegado a un consenso para que pueda empezar la Corte a juzgar por estos delitos. Recordemos que en toda esta discusión, este debate sobre el régimen penal internacional, esto depende de la voluntad política de los estados. Por supuesto que este trabajo que se hizo, esta investigación, valora el camino que llevan adelante los estados, cediendo su soberanía jurisdiccional, y nosotros lo valoramos precisamente porque estos países, cediendo algunas garantías, buscan puntos de coincidencia para garantizar la paz en la comunidad internacional. Finalmente, queremos, en nombre del coordinador, el doctor David Villarreal, de los investigadores y el mío como director, agradecer a las autoridades de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por brindarnos esta oportunidad de llegar a ustedes y de participar en esta investigación. Muchas gracias.